Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo módulo de nuestro curso bíblico que nos ofrece el Centro Bíblico Verbo Divino. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema de los evangelios, uno de los bloques más apasionantes que tiene la Biblia, porque nos permite acercarnos a la persona de Jesús y con ello pues a nuestra fe como cristianos. Este módulo que vamos a iniciar tiene 6 temas que vamos a trabajar. El primero será una introducción general a lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Una buena noticia que tiene 3 connotaciones que deberemos aclarar en el momento en que hagamos los estudios. ¿Cuáles son? Número 1. Jesús. Jesús mismo es el Evangelio. Así empieza el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. La encarnación de Jesús para nosotros se constituye en una buena noticia. Una segunda connotación es evangelio en cuanto el anuncio de Jesús. Jesús dedicó su vida apasionadamente a anunciar el reinado de Dios. Una invitación que nos hace hasta el día de hoy a tomar una decisión en nuestras vidas. O aceptamos a Dios como Señor de nuestra vida o aceptamos el dinero. En eso se resume el reino de Dios. Cuando dejamos que sea Dios quien habite en nuestro corazón, los demás serán nuestros hermanos y nuestra pasión siempre será la justicia, la igualdad, la hermandad. Esta es la segunda connotación de evangelio. Y una tercera connotación, que es la que nos convoca para este curso, es evangelio en cuanto género literario. Es decir, evangelio en cuanto a una forma de narrar lo que fue la vida de Jesús. Acontecimientos de lo que Él vivió en medio nuestro y que marcaron la vida, la fe de muchísimas personas. No todo lo que nos dice los 4 libros que vamos a estudiar en este módulo fue lo que hizo Jesús. Probablemente hizo muchas más cosas, pero estas quedaron grabadas porque de alguna manera animaban la fe de las comunidades. Hubo muchos libros, muchísimos que se escribieron en esta época. Algunos autores hablan de 30, 40 libros. Sin embargo, la iglesia, después de examinarlos, de orarlos, de discernirlos, decidió que 4 libros de estos serían considerados canónicos. Es decir, que se consideran sin lugar a dudas que fueron inspirados y revelados por el mismo Señor. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos evangelios se compone a su vez de diferentes subgéneros literarios que están dentro y que nos permiten a nosotros avanzar en el conocimiento de Jesús. Así pues, vamos a encontrar parábolas, vamos a encontrar milagros, vamos a encontrar exorcismos, vamos a encontrar los relatos de la pasión, vamos a encontrar relatos de la infancia de Jesús. Esto será lo que veamos en un primer momento, más un pequeño detalle que nos va a ser muy útil para poder nosotros tener más clara la película. Recordarán ustedes, estimados compañeros y compañeras, que iniciando esta formación teníamos un módulo que se llamaba Una ventana entre la vida y la Biblia. En ese módulo, a la pregunta de cómo se compusieron los textos bíblicos, respondíamos que se dieron en un proceso histórico de 3 etapas: un hecho, una memoria y una escritura. Lo mismo podemos ver en los evangelios. Habrá un hecho, y este hecho es Jesús, el hombre de Nazaret, aquel que Pedro va a definir en su primera predicación diciendo que fue el que pasó por el mundo haciendo el bien. Este Jesús, con sus acciones, con sus palabras, con sus gestos, marcó mucho la vida de las personas que le rodeaban, especialmente con su radicalidad y obediencia para aceptar la cruz. La pasión se va a constituir en el centro de la vida de este hombre, al punto que después de muerto ellos sintieron en su corazón que había resucitado. Y así nace nuestra experiencia de fe que llamamos fe cristiana. La memoria va a corresponder a las comunidades cristianas, que de boca en boca y de generación en generación se fueron pasando la información, fueron compartiendo lo que Jesús había hecho, lo que ellos habían oído, lo que habían vivido, y estaban dispuestos a garantizar que decían la verdad,
dando incluso, si era necesaria, su propia vida. Esta memoria marcó a la segunda, a la tercera generación después de Jesús. Y 40 años después aproximadamente de que Jesús murió en la cruz, empezaron a escribirse estas obras, la etapa de la escritura, los 4 evangelios que hemos visto. Todo esto lo veremos en la primera unidad de este módulo. En un segundo momento nos acercaremos a conocer básicamente quiénes eran los evangelistas, es decir, aquellos hombres y mujeres que pusieron su aporte para escribir estos evangelios. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque cada uno de ellos escribió pensando en su propia comunidad, en los problemas que estaban viviendo, a partir de su propia formación, a partir de sus propios datos culturales. No es lo mismo cuando habla una persona de la costa que cuando habla una persona de la sierra. Tenemos formas de hablar distintas, las mismas palabras pueden tener diferentes significados y por eso es importante conocerlos. Veamos solo un ejemplo para que se nos abra el apetito a la hora de entrar en esta segunda unidad. El Evangelio de Mateo, el autor de Mateo, es un hombre de formación judía. Culturalmente él es judío, pero ahora se ha vuelto cristiano seguidor de Jesucristo. A pesar de todo, él vive en su cultura. Y cuando él redacta su evangelio, a él desde chiquito le enseñaron que el nombre de Dios era sagrado y no se podía pronunciar. Por eso a la hora de hablar del reino, Mateo va a utilizar la expresión el reino de los cielos. Mientras que Lucas, que es totalmente opuesto, Lucas es un cristiano de origen pagano y en el mundo pagano no había ningún problema en pronunciar el nombre de Dios. Entonces Lucas no va a necesitar recurrir a la expresión judía reino de los cielos, sino que directamente va a hablar de el reino de Dios. Espero que esto nos deje como abierta la pista para poder acercarnos a conocer quién era Marcos, quién era Mateo, quién era Lucas y quién era Juan. Hecho todo este estudio que de alguna manera es general para ubicarnos en el mundo de los evangelios, los 4 temas siguientes nos van a llevar a hablar sobre los evangelios de manera concreta. El primero de los evangelios que vamos a estudiar es Marcos. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué Marcos si en la Biblia está Mateo? La historia es un poco larga de analizarla y no lo vamos a hacer en este momento. Digamos solamente que nos atenemos a la clave histórica. Teológicamente Mateo ocupa ese lugar por otras razones, pero cronológicamente Marcos es el evangelio más antiguo. Escrito más o menos hacia el año 68, 69. No tengamos muy en serio esto de las fechas de composición porque son datos aproximados, no tenemos ninguna certeza. Lo que sí podemos decir que fue antes del año 70. Es decir, que estamos hablando aproximadamente 35 años después de la muerte de Jesús. Se escribe Marcos. Cuando analicemos el Evangelio de Marcos, veremos como algunas claves muy importantes para entenderlo. Quizás la más importante es el deseo que tiene Marcos en la línea del apóstol Pablo de recuperar o de darle un sentido salvífico a la cruz. Hasta esta época, morir en la cruz era una maldición y a las primeras comunidades les quedaba muy complicado entender que esa cruz en la que Jesús había muerto era un camino de salvación. Marcos nos va a llevar a eso, a que veamos en la cruz no una maldición, sino un gesto de amor. Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, no rehusó morir en la cruz. Y por eso, por su testimonio, en Marcos va a invitar a sus discípulos diciéndole, el que quiera seguirme, tome su cruz y venga conmigo, porque esa es la prueba mayor del amor. ¿Por qué Marcos propone la cruz? Porque su comunidad, hacia el año 68, 69, está sufriendo persecuciones, está sufriendo de atosigamiento, tanto de judíos como de romanos, y muchos hermanos de la fe estaban con ganas de retirarse si no se habían ido ya de la comunidad. Y en ese contexto Marco va a ofrecer la cruz para decir,
cualquiera que quiera ser discípulo mío, tiene que cargar la cruz, es decir, tiene que vivir el amor. Una segunda clave que vamos a ver en este evangelio es aquello que se conoce como el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? En esta misma línea que hemos dicho de la cruz, en este evangelio, Marcos se niega o va a decir que Jesús se negaba terminantemente a que lo confiesen como el Hijo de Dios cuando esa confesión viene de labios para afuera. Es decir, va a poner ejemplos como el de un endemoniado o como el mismo Pedro, que quieren confesar que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús no va a aceptarlo. No va a aceptarlo porque todavía es una fe inmadura, todavía es una fe que le falta crecer. La única manera de vivir esa fe madura, según el Evangelio de Marcos, es aceptando la cruz. Después de estudiar Marcos, nos encontraremos con el Evangelio de Mateo. Mateo va a iniciar su evangelio haciendo una confesión de fe muy importante para sus destinatarios. Jesús, ese hombre que había muerto en la cruz y que algunos estaban desprestigiando diciendo que era un falso Mesías, Mateo va a empezar diciendo, este Jesús es hijo de Abraham, hijo de David y es el nuevo Moisés. Al decir que es hijo de Abraham, nos va a decir que él tiene la fe de los antepasados. Al decir que es hijo de David, nos va a decir que verdaderamente él es del linaje davídico, es decir, es el Mesías. Y luego, como nuevo Moisés, en el capítulo 5 de este evangelio, Jesús, igual que Moisés, va a subir a la montaña, pero con una doble diferencia que es muy importante destacar. Mientras Moisés subió a la montaña para recibir de Dios los 10 mandamientos, el decálogo, y entregárselo al pueblo, ahora Mateo dirá que Jesús es el nuevo Moisés y mucho más poderoso, porque subirá a la montaña, pero él va a hablar con la autoridad de ser el Hijo de Dios. Y no nos va a dar 10 mandamientos, sino las bienaventuranzas. Mateo va a ser el evangelio de las parábolas del reino en el capítulo 13 y nos va a insistir muchísimo en este detalle. El reino de Dios ya está entre ustedes y la invitación a que como buenos sembradores vayamos regando semillas por todos los terrenos posibles. La invitación de Mateo es que todos los creyentes seamos como ese hombre sabio que encuentra un tesoro y va y vende todo para comprar este tesoro que es lo más importante. Ese será el evangelio de Mateo, el primero que nos va a traer ya algún relato de los evangelios de la infancia de Jesús, escrito más o menos hacia el año 80. El tercer tema que vamos a ver es el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas. Lucas va a iniciar su evangelio diciendo que otros antes que yo ya hicieron el esfuerzo de escribir. Esos otros son seguramente Marcos y Mateo. Y ahora él también hacia el año 85 se dedica a escribir un evangelio. Un evangelio que pretende llevar la buena noticia de Jesús a otras culturas, a otros pueblos. Saliendo del Israel, saliendo de ese mundo judío hasta donde ahora se había estado moviendo la buena noticia. Y su gran esfuerzo es convertir esta buena noticia en buena noticia para otros pueblos. Por eso Lucas nos va a sorprender, incluso a algunos podía haber escandalizado, porque va a poner en primer lugar en una tarea protagónica a los más pobres, empezando por las mujeres, más aún empezando por María, la madre de Jesús, quien va a tener un protagonismo en los primeros capítulos, aquellos que se llaman los relatos de la infancia. Este es el evangelio donde más mujeres vamos a encontrar nombradas, donde los pobres van a aparecer como los destinatarios del reino de Dios, con un Jesús preocupado de devolverles a todos su dignidad. Por eso Lucas es el evangelio donde más milagros vamos a encontrar. Lucas es el evangelio de la misericordia, el evangelio de la parábola del Padre bueno que no toma en cuenta los delitos de su hijo menor, sino que cuando regresa hace una fiesta porque el hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lucas es el evangelio de los peregrinos de Emaús, estos que entienden que la nueva fe que están acogiendo
se la descubre, se la vive y nos enriquece en torno a la fracción del pan, a ese gesto eucarístico al que Lucas le va a dar mucha importancia. Finalmente, nos vamos a encontrar con el Evangelio de Juan. Quizás el evangelio más complejo, el que sea un poco más difícil de poder interpretar, porque si lo comparamos con los otros evangelios, nos vamos a encontrar que Juan dice cosas tan distintas. Un ejemplo: Mateo, Marcos y Lucas, aquellos llamados evangelios sinópticos, dicen que toda la vida de Jesús, su vida pública, fue en torno a la región de Galilea, al norte. Juan va a cambiar completamente esto. Lo digo de otra manera. Mateo, Marcos y Lucas nos van a decir que Jesús se movió en Galilea y que en la parte final de su vida decidió ir a Jerusalén y expulsa a los vendedores del templo. Y eso significa enemistarse con las autoridades religiosas y finalmente Jesús es asesinado en la cruz. Juan lo va a decir de una manera distinta. Para Juan, lo primero que hizo Jesús en su vida pública fue expulsar a los vendedores del templo. Y seguramente esto nos pueda causar curiosidad. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué Juan no habla de milagros sino de señales? ¿Por qué Juan no utiliza la palabra apóstoles sino la palabra discípulos? ¿Por qué Juan insiste tanto en la palabra yo soy? Innumerables veces repetida en este evangelio: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, no teman, yo soy. Juan es un evangelio considerado como mucho más teológico, pensado no tanto en relatar eventos de la vida de Jesús, sino en sacar la parte simbólica de Jesús. Cuando entremos a ver este evangelio vamos a descubrir que de manera simbólica el cuarto evangelio solo va a narrar 7 señales de Jesús, es decir, 7 milagros, número simbólico. Y con cada milagro iremos viendo cómo Jesús va a ir autorrevelándose como el Hijo de Dios. Con este evangelio podremos nosotros ahondar en personajes muy importantes para nuestra fe y nuestros discipulados, como María Magdalena, por ejemplo. Les invito a que nos acerquemos a estos 4 evangelios con el corazón totalmente abierto, con la mente liberada de todo tipo de conocimientos que hayamos tenido antes. Acerquémonos a este estudio pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos permita releer los textos, que nos permita redescubrir la buena noticia, que no sea una lectura más, que no sea un estudio más, que esto se convierta en un momento inicial de un nuevo reconocer a Jesús. Y ojalá que, como decían los discípulos de Emaús, después de estudiar este módulo, podamos decir: hemos sentido que arde nuestro corazón en el momento en el que Él nos hablaba. Les deseo lo mejor y no se olviden, aquí estamos para ayudarles en sus preguntas, en sus inquietudes.